Tenemos diferentes actividades, pero es necesario escuchar palabra de Dios. No nomás los domingos, te lo recuerdo, iglesia, siempre, en todo tiempo. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de instrucciones, dice Nueva Traducción Viviente. Nunca se apartará de tu boca este libro de instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él. Pastora, suena exagerado. Yo no escribí la Biblia, lo dice Josué 1:8. Nunca se apartará, nunca. Este libro de instrucciones, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar todo tu camino. Y qué hermoso, y todo te saldrá bien. Es decir, si estamos apegados a la palabra de Dios, al Padre, en todo tiempo, aunque suene fanático, no me importa. Hay gente que es fanática literalmente a otras cosas. ¿Por qué yo no voy a hacer a Él si Él me da vida eterna? Amén. Si Él me da paz, si Él nos da todo. Nuestro tema lo tenemos en pantallas. Libres, libres, libres. Contrario a la condenación. Libres. ¿Sabes que tu servidora a veces tiene un poco de dificultades con los títulos? Está el otro, y hasta le pregunto a alguien, ¿qué te parece este título? A mi hijo, ahí lo atormento a veces. Mamá, este suena bien. Ay, pero le digo, a mí me gusta este, entonces ¿para qué me preguntas? Y así, ¿no? Estaba en el título, sin condenación, y ya. Y luego dije, o libres de condenación, libres de condenación. Hace poco en una prédica te compartí cómo una persona la condenación lo llevó a la muerte. Es literal que lleva a la muerte. ¿Sabes quién es el autor de la muerte, verdad? Todos lo sabemos. Bueno, antes de entrar a la palabra, vamos, iglesia, nuestra declaración. Recuerda, convencido, totalmente. Y decimos todos juntos, iglesia, escúchate, la fe viene por oír. Amén. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres sano, próspero. Amén. Entonces, escúchate, oírte decir, y que te escuche el enemigo, que te escuche el mismo Dios, hablar que estás convencido. ¿De qué? Esta es mi Biblia. Vamos, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Vamos, iglesia, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad. ¿Para cuándo, iglesia? Para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y yo declaro que nunca, nunca, nunca seremos los mismos. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Sabemos que quiere decir así sea. Atrápalo. Me acuerdo que decía el pastor. No dijeron amén. Amén es así sea. Lo atrapo, lo hago mío. Sabes que venía en el camino y venía escuchando una prédica. Y que sale una prédica mía. La primera que hice hace como 5 o 6 años aquí, un miércoles, el pastor salió, ándale, que me dice, te toca predicar. Y yo, ¿cómo crees? No, pues sí. Y estaba escuchando un pedacito y dije, qué feo se oye mi voz. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se sigue oyendo igual, que no veo ninguna mejoría. Le digo, Señor, tengo que tomar algunas clases. Como que no subo y bajo. Gracias por ser pacientes con tu servidora. Pero sí estaba escuchando, le dije que no me gusta escuchar mis prédicas de por sí, pero a veces es necesario para decir, esto no lo hagas, esto sí, mueves mucho las manos. Soy alguien que habla con las manos, solo que me la amarre así. Y a veces digo, no voy a mover tanto. No, en el video nada más se ve así parece que estoy hasta persinando. De verdad, pero de verdad no sé qué significa hablar tanto con las manos. Bueno, libres de condenación. ¿Quién quiere ser libre de lo que sea? De lo que tú estés pasando, alguna situación, todos queremos ser libres. Bueno, ¿sabes que la meta de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra era mostrar gracia a las personas y nunca condenarlas? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios
Nunca vas a encontrar que algún enfermo, que alguien que estaba pasando situaciones, sobre todo con los enfermos, no los condenaba. Ese no era su ministerio, condenar. Y sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy sigue diciendo, no te condena. Hoy no te condena. Es el mismo. El mismo que anduvo en esas calles polvorientas de Jerusalén, de sus alrededores, es el mismo que está diciendo lo mismo. Yo no te condeno. Cada problema que tú y yo pasamos, encontramos, enfrentamos, es una lucha que surge debido a una condena, debido a algo que te sientes mal, que dices, oh, no quería hacerlo, o de alguien que te dice algo y te empiezas a sentir culpable. ¿Yo? No era mi intención, yo no quería. ¿Eso cómo pasó? No fue así. Y cargas con condenas, con etiquetas que te llevan a la condenación. Y literal, es muerte. El enemigo es el que lo usa contra nosotros. ¿Quién si no? El enemigo. Porque él ha sido juzgado y culpable y condenado. Si tú lo lees en Apocalipsis, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Que los engañaba. Ahorita te voy a desmenuzar un poco más eso. Ahora él, el enemigo, está tratando de pasar su condenación, la que él tenía a nosotros, a ti y a mí. Cada vez que fallamos, porque eso va con todos, no estamos exceptos. No sé si lo dije bien, creo que me entiendes. Cada vez que fallamos, él está listo para susurrarte, y lo sabes. Para susurrarte, ¿sabes qué? No eres lo suficiente bueno. Tú vas a orar a Dios, tú vas a orar por los enfermos, acabas de hacer esto, acabas de hacer el otro. Él es el que te susurra, te condena, te dice no eres apto. Y terminas por no hacer lo que piensas que está bien, correcto delante de Dios, que es orar por los enfermos, que es darle palabras de vida a alguien que está necesitado. Porque dices, pues si yo lo que acabo de hacer, me acabo de echar una mentira, acabo de decir X cosa, y sientes esa culpabilidad. Ese es el ministerio del enemigo. Nos susurra que no somos buenos, que no hacemos lo suficiente. Ese es otro. Tú no haces lo suficiente para agradar a Dios. Y por ese lado logra tapar a varios de nosotros. Me dice, no, tú no para predicar, tú no. Tú al principio. Y yo creo que lo sigue susurrando. Y a veces digo, sí, creo que no. Le digo, bueno, Satanás, ve, arréglate con el que me dejó aquí. Yo voy a seguir. No importa lo que tú digas. Pero Él nos quiere condenar aún en lo más mínimo. Aún a veces, si tú sientes un pesar, híjole, no pude ir a la iglesia. Él se agarra aún de eso. Y no pudiste ir tal vez porque estabas indispuesto a algún tipo de síntoma. Tu trabajo, puede ser tu trabajo. Pero Él hasta eso lo usa. Hasta a veces un regaño que le hacemos a nuestros hijos. Y que dices tú, híjole, creo que sí me pasé. Ahí Él agarra. Su ministerio es ese. Y eres una mala madre. Eres hipócrita. Y eso que vas a la iglesia. Eso es su ministerio de Él. Eso es lo que usa para condenarnos. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos ser libres de una vez y para siempre de ese tipo de condenación. Te decía que el enemigo usa el ministerio de condenación para recordarnos a veces errores pasados, errores de años que el Señor, la Biblia dice, y yo soy el que perdono todos tus iniquidades y nunca más me acordaré de ellos. Él no se acuerda. Si Él dice que no se acuerda, tienes que creerle. Él ya no se acuerda. Hace 20 años que te sigue atormentando con eso, con lo mismo, y el Señor ya no se acuerda. Y tú estás sufriendo porque Él te quiere engañar, que todavía el Señor se acuerda. Que estás enfermo seguramente, ¿por qué? Por eso que hiciste, totalmente. Quiere hacernos sentir culpables, avergonzados y temerosos. Esa es otra, que tengamos temor. La libertad y el verdadero cambio, fíjate bien, estamos hablando libres de la condenación. La verdadera libertad, el verdadero cambio, solo viene por aceptar y predicar el ministerio
de la reconciliación. Para recordarnos quiénes somos en Cristo, quiénes somos y qué tenemos. Fíjate que son dos cosas diferentes. Para demostrar quiénes somos, quién soy, esa es una. Quiénes somos y qué tenemos en Él. Somos en Él y tenemos en Él. Son dos cosas diferentes. La gracia de Jesús, fíjate bien, esta es una iglesia que habla gracia, que no estamos a favor de la condenación, porque si Cristo no está a favor de la condenación, nosotros tampoco. La gracia, que es Jesús, la gracia de Jesús ha reemplazado la ley. Otra vez, no pierdas detalle, la gracia de Jesús ha reemplazado la ley. Ya no necesitamos sufrir ninguna condenación. ¿Cuánta? Ninguna. Su gracia ha reemplazado eso. Y lo vemos en Juan 3, verso 17 al 18, nueva traducción viviente. Ahí está en pantallas, iglesia, no te me pierdas ni un segundito. Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? ¿No envió para qué? No envió para condenarte, no envió para, pastora, pero me equivoco, nos equivocamos. Hay gracia. Y ahorita vamos a ver esos versículos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, el mundo, o sea, tú y yo, sino para salvarlo. Por eso te decía que en los evangelios, que Él es el mismo, de ayer y de hoy, de siempre, vino a salvar lo que se había perdido. No hay un versículo que diga, vino a condenar, vino a rematar. Exactamente, seguimos con el verso 18. ¿Cuántas condenación hay para ti, para mí? Yo no te escucho, iglesia. ¿Cuánta condenación hay? No hay. No hay condenación para todo el que cree en Él. Todos aquí creemos en Él. Obvio, todos creemos aquel, por eso estamos. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. No es nuestro caso. Por no haber creído en el único Hijo de Dios. La condenación no fue el ministerio de Jesús cuando vino a la tierra. Por lo tanto, iglesia, si el ministerio de Jesús no fue condenarnos cuando vino aquí a la tierra, la iglesia, el creyente, tú y yo, tampoco tenemos que aplicar el ministerio de la condenación. Ni tú y yo deberíamos aplicarlo a ninguna persona. Ni tú ni yo estamos aptos para condenar a nadie. Jesús no lo hizo, ¿por qué tú y yo lo vamos a hacer? No deberíamos tener ese ministerio, los que somos de Cristo. Él no lo tuvo, yo tampoco condeno. Tú tampoco deberías de condenar. Hacer cosas en un sentido de condenación nos hace luchar y nos impide ser libres. Nos impide ser libres. ¿No quieres ser libre? Si haces cosas con un sentido de condenación, nunca vas a ser libre. No hay otra manera de vencer la condenación. No hay otra, excepto a través de Jesús. No existe. Si te apartas de Jesús y no quieres saber más de Jesús, que es lo único que te puede hacer libre de la condenación, estamos fritos. Porque si estando con Jesús, el enemigo en la conciencia nos acusa, nos hace sentir culpables, imagínate sin Él. La única forma de ser libres es a través de Jesús. La ley de Moisés fue dada para mostrarle a la gente sus pecados y reforzar su culpabilidad. Si te acuerdas, en la ley no había algo como, la ley nunca habla de darle a los demás. Todo es, no hagas, no esto, no lo otro, no aquello, haz esto, o sea, nunca daba, la ley no te daba nada. Pero cuando Jesús vino a redimir y liberar. Él no avergüenza ni castiga. Y ahorita lo vamos a ver, no avergüenza ni castiga. Esto es un castigo de Dios. No hay un versículo. No te creas los engaños del enemigo. La ley nos llena de temor y vergüenza. La ley es,
no robarás, no robarás, no robarás, no mentirás, no mentiré, no voy a mentir, no voy a mentir, no adulterarás, no, Señor, mis ojos, no, no voy a voltear, no hagas, no hagas esto, no hagas lo otro. La ley era difícil, nos llenaba de temor y vergüenza, pero la gracia, ¿quién dice gloria a Dios? La gracia nos ofrece misericordia, compasión y perdón. Amén. Eso es lo que nos ofrece Jesús. Jesús es la gracia. Creo que voy muy rápido, ¿verdad? Déjenle bajo tantito. No estamos diciendo, fíjate bien, Rema no está diciendo que rompamos la ley. Estamos diciendo que la gracia puede lograr en ti y a través de ti lo que la ley nunca pudo. Otra vez, estamos diciendo que la gracia puede lograr en ti y a través de ti lo que la ley nunca pudo. Por eso vino Jesús. Era tan perfecta la ley, no esto, no hagas esto, no hagas lo otro, que quién iba a cumplirla. Porque la ley asume que todo lo tienes que hacer en tus fuerzas, en tu obediencia y en tu esfuerzo. Pues así no, te vas a equivocar y me voy a equivocar si es a través de la ley. En cambio, la gracia dice, no tienes fuerza, yo soy tu fuerza. Estoy aquí para ayudarte, para asistirte. El perdón de Dios supera toda la condenación que comenzó en el jardín, en el huerto. Ahí vemos la gracia de Dios aún en ese entonces. Ahí empieza el perdón. Y lo vemos en Génesis. Van a ser versículos salteados. Es Génesis 3, 4, 6, 9 y 10. Ahí lo está anotados porque no son consecutivos. Génesis 4, versos 6, 9 y 10. Fíjate bien dónde empieza la misericordia del Señor, dónde empieza a ofrecer el perdón. Estoy hablando de Adán. Vamos, iglesia, en pantallas tenemos Génesis 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La tentación es agradable. Por eso la tentación, nadie caería si la tentación fuera fea, te lastimara. Bueno, finalmente esa es la consecuencia. Pero obviamente la tentación, cuando es tentación es algo que te gusta, que te tienta, que es satisfactorio a tus ojos. Y este fue el caso de Eva. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Si ellos ya eran parecidos a Dios. Tomó a su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿De dónde saca que tuvo miedo? Ya él se vio desnudo. Ya alguien le dijo, estás desnudo. Pero si nada más estaba Adán y Eva ahí, ¿quién crees tú que le habló y le susurró y lo engañó? Versículo 10. Dice, me escondí. Adán tuvo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De qué podía tener miedo? Dios ya estaba con él. Dios vivía ahí con él. Esto es lo que, en mis notas apunté esto antes de venirme, me pareció interesante. Esto es lo que Adán pasó mucho antes de enfrentar la pobreza y finalmente la muerte. Recuerda que no había muerte, no había enfermedad, no había pobreza antes de que él desobedeciera a causa de sus pecados. Dios le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a tierra. No lo vamos a ver, pero está en Génesis 3:19. Con el sudor. Fíjate bien, es la primera vez que el Señor le habla con el sudor. Antes de eso no se pronunciaba, no se hablaba de enfermedad, de pobreza. Pero aquí le dice, con el sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El sudor habla de estrés, iglesia.
Pero antes de que hubiera estrés, hubo temor. Primero hay estrés y luego viene el temor. Adán le dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate, quiero enfocarme en esta parte que anoté aquí. El sudor habla de estrés. ¿Cuántas veces cuando vas a un trabajo empiezas a sudar? ¿Algunos? Cuando vas a pedir la mano de tu chica y todo eso y dices tú, bueno, ya me dijo que sí, pero ¿y si no? Pero de todas maneras estás nervioso y estás sudando, estás estresado. Ese sudor es de estrés. Ese sudor es de eso. Recuerdo cuando el pastor y yo nos casamos y estábamos sentados en la ceremonia y lo volteé y estaba así. Yo no sé si era por lo que le esperaba, porque se estaba casando conmigo y estaba inquieto y así le dije, y volteé y me acuerdo que le dije, ¿estás nervioso? Y él me contesta y le hace, no, de hecho no me vio, nada más me dijo, como nunca. Y estaba sudando, estaba estresado y se estaba casando conmigo y hasta ahora descubrí que estaba estresado. Entonces vemos que viene el estrés. Recuerda, cuando estás sudando y todo, detente. Quiere decir que estás estresado. Y después del estrés viene el miedo y la condenación. Detén eso. Cuando percibas y sientas que estás cayendo en eso tan feo que el enemigo nos prepara. El sudor es de nervios, o sea, de miedo. Dios ya estaba con él. ¿Por qué tenía que tener miedo? Dios no lo ha condenado, pero él ya tenía miedo. A pesar de saber lo que había hecho. El Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No había nadie en el huerto, en el jardín junto con Adán y Eva. Por lo que más probable que el diablo sea el que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Estás desnudo. ¿Cómo sabía? Él no sabía. Sin embargo, Dios no lo había condenado a pesar de lo que ella había hecho. Pero ahora Adán había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabía que había desobedecido a Dios. Sabía que tenía que obedecer a Dios y no lo hizo. No lo obedeció. Pero Dios no lo estaba condenando. Él solito, después del miedo, se sintió condenado. Sabía que lo que hizo estuvo mal. Sabe que merece morir. Recuerda que le dijo, y ciertamente cuando comas del árbol de la vida, del bien y del conocimiento del bien y del mal, morirás. Él sabía que iba a morir y ya se sentía condenado. Ese conocimiento lo condenaba. Dios no le había dicho nada todavía. Solo escuchó su voz en el huerto, pero ya tenía miedo. Tuve miedo y me escondí. Ya tenía condenación. Pues siempre había platicado con el Señor. Dice la Biblia que Dios se paseaba con él en el huerto. ¿Por qué tenía miedo? Era alguien que le estaba susurrando ya y ya lo estaba condenando. El miedo es producto de la condenación. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Alguien te está diciendo cosas que no son verdad? En el huerto solo estaban Adán y Eva. ¿O no, iglesia? Solo estaban ellos dos. ¿Quién te está acusando? Todos sabemos que es la serpiente, que fue el enemigo, que lo estaba acusando. El diablo le estaba haciendo creer a Adán que Dios estaba enojado con él, como lo sigue haciendo ahora. ¿Sabes que el diablo no tiene trucos nuevos desde que fue creado y fue lanzado a la tierra? No hay trucos nuevos, ya lo he dicho y lo voy a decir. ¿Por qué? Porque él no puede crear, porque él es un ser creado. El único creador se llama Jehová. El único creador es Dios. Él sí puede crear. Él es un Dios creativo. Si a alguien le falta una pierna, Dios puede crear una pierna. Si a alguien le falta su matriz, Dios es un Dios creativo. Dios puede crearte eso. Dios puede crear cualquier órgano de tu cuerpo porque Él es el único que puede crear. Entonces el diablo no puede crear, no tiene nada nuevo. Siempre está acusando a todos con las mismas cosas. El diablo le estaba haciendo creer a Adán
¿sabes qué? Dios está enojado contigo. Y él se sentía condenado. Él le decía, ni siquiera quiere tratar contigo. Tan así que Adán se escondió. El diablo le sugirió, como nos pasa, como nos sugiere a ti y a mí, que necesitaba hacer algo para ser como Dios. Cuando ellos ya eran parecidos a Dios, Dios nunca va a morir, ellos tampoco iban a morir. Pero él, otra vez, el diablo los engañaba. Después de la condena, fíjate bien, después de la condena, de que te sientes condenado, viene el miedo, como fue el caso de Adán. Iglesia, vencemos la condenación al darnos cuenta de que Dios no nos condena. Otra vez, ¿quieres vencer la condenación? Piensa, ¿Dios te condena? No, no me condena. Es la forma de vencerla. Diablo, aunque me digas lo que me digas, Dios no me condena. Él no me condena. Amén. No me condena. Y es la forma de vencerla. Vamos a dar bases bíblicas. Como siempre, en Rema siempre Dios nos da las bases bíblicas. No es que se oiga bonito nada más. Sustento con la palabra. Por lo mismo, al dar que Dios no nos condena, por eso mismo, por lo que no necesitamos condenarnos también a nosotros mismos. ¿Te has sentido condenado tú? Tú. O sea, tu conciencia, que obviamente es el enemigo que te tortura, que te habla, que te dice, que te pone pensamientos que no son tuyos. Eres mala madre, eres mal padre. Cosas así. Ay, recordé una llamada que tuve de una persona que me decía que se sentía que era mala madre. No es cierto. Eso no puede ser verdad, si no Dios no te hubiera dado hijos. No eres una mala madre. Todos vamos aprendiendo. Nos equivocamos. Nadie dijo que no traemos una instrucción de cómo ser la mejor mamá y ser mejor papá. Pero eso no quiere decir, y no te tienes por qué sentir condenado. Ese es solo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que no, para que no te sientas tú condenado. Y lo vemos en Juan, verso 8, del 7 al 11. Vamos a ver un ejemplo clarísimo, muy conocido, cómo Dios no condena. Jesús no condena. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, es decir, Jesús, porque le habían traído a la mujer encontrada en el acto de adulterio, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Le dijo a los que estaban, a los maestros de la ley, ¿ustedes creen que ella puede ser apedreada? Sí, porque así lo dice la ley de Moisés. Vamos. El que nunca haya pecado, en otras palabras, el que esté libre, el que crea que sí esté apto, aviente la primera piedra. Y el verso que sigue dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, después de que les dijo lo que les acabo de decir. Verso que sigue, pero ellos, al oír esto, fíjate bien que los acusaba, acusados por su conciencia. Ellos sabían, sabrá Dios si habían usado también los favores de esta mujer. No lo sabemos, pero de que había algo en ella, en ellos, así como en la mujer, lo había. Porque dice, acusados, se sintieron incomodados, acusados, identificados. Caray, el que esté libre, salieron uno a uno. Pero ellos al oír acusar, me llama la atención lo siguiente, salían uno a uno, como que había varios, no, la Biblia no sé si registra cuántos, pero eran varios. Dice, salían como que uno a uno, se fue retirando uno y luego el otro. Pero fíjate lo que me llama la atención aquí, lo escuché hace tiempo de un predicador y nunca se me olvidó esa parte. Comenzando desde los más viejos. Como por qué se te ocurre que desde los más viejos, la Biblia registra. Porque obvio su currículum, tenían años, su currículum era más amplio, tenían años. Solo que el pecado de la mujer era diferente al pecado de ellos. A veces, tristemente, entre creyentes, juzgamos uno al otro. Es que es esto, me enteré de que hizo aquello, me enteré de que hizo otro. Igual es cierto, pero ¿por qué lo condenas? Solo porque el pecado de esa persona es diferente al mío, por eso lo condeno. Todos fallamos. Si el ministerio de Jesús no fue condenar,
tampoco es el tuyo y el mío. Otra vez te digo, alguien comete un pecado. Yo también he cometido pecados y errores. No tengo derecho a juzgar igual que ellos. Solo porque el pecado es diferente, nada más. No tenemos derecho de hacerlo. Salían uno a uno, comenzando de los más viejos. Como te digo, los más viejos tenían más cola que le pisen, decimos aquí en México. Si está mal, pues ahí lo editamos, pero tenía más, su currículum más largo, siento yo. Dice, hasta los postreros, y quedó solo Jesús, la gracia. Quedó solo la gracia. Y la mujer que estaba en medio, ¿te puedes imaginar? Tal vez desnuda, y Jesús, un caballero, su cabeza agachada, escribiendo en tierra, y la mujer en media, tal vez desnuda, tal vez semidesnuda, no lo sé, pero si le encontraron el acto de adulterio, tal vez una sábana, no lo sé, y estaba en medio. Y seguimos con el verso 10. Enderezándose Jesús, no viendo ahora sí a nadie, cuando les dijo, si ustedes no han pecado, órale, avienta la primera piedra. No había nadie, no estaba nadie, porque todos cometemos errores. Sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde aquellos que se creían perfectos, líderes de la ley? ¿Dónde están? Y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Y la mujer responde en el verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿ni qué? ¿Ni qué? Ni Jesús te condena, ni Jesús la condenó. Y mira que estaba en el acto de adulterio. Mira que no era mentira por lo que la traían. Era cierto, era verdad. Fue encontrada en el acto de adulterio. Y la gracia que se aplicó en ese entonces se sigue aplicando hoy cuando cometemos errores. Digo, no abusemos ni digas, la gracia me va a perdonar, y hacerlo intencional. Eso es algo muy diferente. Resultó que el único que podía juzgarla, la perdonó. El único la perdonó. Los líderes, que eran los que la condenaban, fueron condenados por su propia conciencia. Por eso se alejaron uno a uno. Porque al concentrarse en la ley, eres más consciente del pecado. No, es que no debes de hacer esto. Los legalistas, no debes de hacer aquello, no debes de hacer esto, te concentras más en el pecado. Ya supiste que fulano, en serio, eso pasó desde pastores, personas que estamos al frente. A ver, me lo traes. Pero ¿cómo puedes? Porque se concentran en están bajo la ley y se concentran más en el pecado. Recuerdo hace tiempo, porque mi hijo fue a comprar taquitos con esta persona que hace muchos años fue a Rema, cuando estábamos en frente de Telmex, ahí nació Rema. Recuerdo que era una amiga, una vecina, vivía relativamente cerca de la casa de nosotros, y nosotros teníamos poquito con la iglesia. Y recuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, mami, dice, vamos a orar por una hermana. Esa hermana se congrega en otra iglesia de aquí de la ciudad, pero amiga de nosotros. Le dije yo, sí, mami, sí vamos. Entonces dijo, fíjate que no puede ir, dice que si ella asiste a otra iglesia, pero ella está muy enferma. Ella jadeaba, ella no podía hablar, ella tenía un tumor, no sé qué tantas cosas tenía, porque ya tiene mucho. Recuerdo perfectamente que ella dijo, no puede ir, pero dice que si puede ir a la iglesia, que si la reciben. Mi esposo, amoroso como él era, de verdad le dijo, pero por supuesto que puede ir, vaya, oramos por usted y usted regresa a su iglesia. Mi esposo nunca fue una persona que dijo, bueno, ya va a venir aquí, vamos a orar usted por aquí, entonces aquí se queda. No, te lo puedo decir, y yo creo que quien lo conoció me cree. Entonces esta hermana llegó a la iglesia
Y me recuerdo que llegó, no caminaba bien, estaba gordita y empezaba, jadeaba, y llegó a la iglesia, y en los martes de oración que teníamos en ese entonces, ella llegó y le hicimos una ruedita. Íbamos a orar por ella, todos dándole ánimo, vas a estar, dice, es que yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y mi esposo, en cuanto la íbamos a tocar, mi esposo me dijo, no la toquen, está poseída, ella trae 2 demonios. Entonces el rostro de la hermana cambió así, y se pusieron sus facciones duras. Y dijimos, pues vamos a echarlos fuera. O sea, ¿cuál es el problema? La Biblia dice que echaremos fuera a los demonios, échalos fuera y ya. No es tan difícil, iglesia, como muchos piensan. Si te da miedo, no lo hagas. Pero si la Biblia dice, echa fuera demonios, así. Entonces me acuerdo que mi esposo dijo, no la toquen. No la tocamos, vimos cómo salió ese espíritu, le arrimamos algo para que regresara a ella de su boca. Esa mujer empezó a danzar, empezó a brincar, empezó a dar gloria a Dios, empezó a correr por toda la iglesia, contenta, gozosa, soy libre. Ya su voz se oía diferente, podía caminar diferente cuando la traía entre su hijo, y no sé quién la traía porque no podía caminar. Ella fue libre, pues fueron expulsados 2 demonios, la gloria sea para el Señor y la autoridad que te ha dado a ti y a mí para hacer eso. No es exclusivo ni mío, ni de nadie, es exclusivo de todo el que cree en Cristo, nada más. Si no conoces de Cristo, pues con qué autoridad lo echas. Y sabes, tristemente pasaron, ¿qué será? Como un mes, y le pregunté a mi mamá, mami, ¿cómo sigue la hermana fulana de tal? Estuvo a punto de salírseme el nombre. Y me dice ella, no, ustedes no la conocen, no vive aquí. Digo, no viene aquí, ni nunca ha venido, más que cuando estuvo en Telmex. Y recuerdo que le dijo a mi mamá, dice, hija, ¿qué crees? Le dije, ¿qué pasó? ¿Se volvió a enfermar? No, dice, cuando le dijeron que cómo estaba, que qué bien estaba, que qué había hecho, que qué había tomado. Y le dijeron, no, dice, fíjate que fue a la iglesia del pastor Porfirio. ¿Y qué crees? El Señor me sanó, ya puedo caminar, respiro. El órgano que estaba no sé qué, ya está bien, le dio todo su testimonio. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Del que liderea esta iglesia y de los de ahí. ¿Cómo que fuiste a la iglesia del pastor Porfirio? Nunca más vuelvas a ir a ese lugar, jamás, nunca. La ley primero, la ley. Y nunca volvió. En otras palabras, me acuerdo que mi esposo dijo, o sea, enferma, quédese enferma, pero no vaya a una iglesia. Es más, nunca nos la quisimos traer, pero esa es la ley, que se fija más bien y condena. Querían a la hermana ahí en su iglesia, sí, enferma, pero la queremos aquí, en la iglesia. ¿Cómo que anda yendo con la iglesia del pastor Porfirio? No le importó que fuera sana, no le importó que sus días hasta estaban contados. Hoy sigue vendiendo, ella vende. Es ley. Qué triste. Pero la ley, la gracia, creemos en la gracia. Amén, iglesia. No condenamos a nadie. ¿Puede decir alguien amén? Amén. No hay condenación. Mi esposo le dijo, hermana, como usted decida. Usted se siente a gusto ahí, dice, sí, es que esa es mi iglesia. Va, a esa es su iglesia. No necesitamos permitir que la condenación viva en nosotros y arruine nuestras vidas. Ella se sintió condenada, esta hermana, y dijo, es que me siento mal porque vine aquí. Fue sanada. Y lo que le importaba era que que se sentía mal, se sentía condenada. Creer en Jesús nos hace libres. Romanos 8:1, nueva traducción viviente. Por lo tanto, ¿cuánta condenación hay? Iglesia, ¿estás en las pantallas? Por lo tanto, ya no hay condenación. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Todos pertenecemos los que estamos aquí. Entonces ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. La mujer que fue encontrada en el acto de adulterio recibió de la gracia de Dios. Jesús le dio a la mujer el don de la no condenación. Iglesia, ¿sabías esto que te voy a decir? ¿Sabías que la condenación, se me enchina la piel?
¿Sabías que la condenación no tiene lugar en el cielo? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? La condenación no tiene lugar en el cielo. No tiene lugar. Porque Satanás ya no puede presentarse delante de Dios para acusarte. Ya no puede. Te voy a contar algo. Y tú lo sabes. Hubo un tiempo en que sí podía. ¿Alguien se acuerda alguien sabe de lo que vamos a hablar? La condenación ya no tiene lugar en el cielo. Satanás antes sí se podía presentar delante de Dios, ahora ya no puede presentarse delante de Dios para acusarte. Ya no puede. Vamos a verlo. En el libro de Job nos dice que Satanás subió al trono y se quejó de Job. Subió al trono. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás tiene acceso al lugar santísimo donde está el Padre? ¿Sabes que el Padre está sentado en el trono y la sangre del Cordero está salpicada donde Él está? La sangre que corrió en el Calvario no quedó ahí consumida físicamente. Fue llevada y está rociada en el propiciatorio. Está rociada en el lugar santísimo. Y lo vemos ahora. Job 1, del 6 al 12. Un día, no pierdas detalle, iglesia, fíjate bien, porque ella no puede acusarnos Satanás. Hubo un día, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. Verso que sigue. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Verso 8. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, como que el Señor nos presume, como que el Señor se pone contento con nosotros, porque fíjate cómo presumió, el Señor no es presumido, no quiero que se malinterprete, nos luce pues, para que se entienda más mejor y no se malinterprete. Le dice el Señor a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es hombre, él es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Imagínate que Dios hable eso de ti. ¿Lo habla? ¿Por qué no? Somos justificados por Él, por eso lo habla, por Cristo. Es un hombre intachable y de absoluta integridad, o sea, no se deja sobornar. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pues como no, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Verso 10, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Quiero hacer un paréntesis aquí, todavía no estamos bajo un mejor pacto ahí, es el Antiguo Testamento. Job está en el Antiguo Testamento y sin embargo dice, siempre has puesto alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Hay un muro. Si lo hizo con Job, iglesia, no lo hace contigo. Amén y amén. Por supuesto que sí. Lo hizo con Job y todavía no estábamos bajo un mejor pacto. De verdad no permitas que el enemigo te engañe. Estamos rodeados como un escudo, nos rodea a su favor. Literalmente aquí dice, Satanás le dice, ay pues cómo no, ¿cómo no te va a ser agradecido? Le dice a Dios, siempre, no dice que a veces sí, que a veces no, dice siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, no tan solo de él, de su casa y de sus propiedades, de tu casa iglesia también, y de tus propiedades, de lo que es tuyo, de lo que te pertenece, de lo material, sí. También te estoy hablando de lo material. Ya he dado versículos donde justifican que aún en las cosas materiales tuyas Dios tiene cuidado, porque es tuyo. Amén. Y de tus propiedades has hecho prosperar todo lo que hace. ¿Cuánto? Todo lo que hace. Mira qué rico es, le dice el diablo. Mira lo rico que es. Verso 11. Así que extiende tu mano, dice, y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara.
Verso 12. Verso 12, ajá. Muy bien, esa es nueva traducción viviente. Está bien. Otra cosa, dice muy bien, puedes probarlo. ¿Quién es el que prueba? A ver, iglesia, ¿quién es el que prueba? ¿No sabes? Señor le dio permiso, pero ¿quién es el que prueba? ¿Quién probó? Aquí a Job. Satanás. Dios no prueba a nadie. Dios no prueba a nadie con ningún tipo de enfermedad, de pobreza. Yo creo que yo estoy pasando esta pobreza, dicen algunas personas, por lo que hice. La Biblia dice que no, Dios no prueba. Y aquí está la prueba, válgame. Muy bien, dice, puedes probarlo. El que te prueba cuando tienes un síntoma, una enfermedad, un tipo de escasez, una oposición, un disgusto con alguien, lo que sea, quien está probando es Satanás. Dice, está bien, dice, puedes probarlo. ¿Me explico, iglesia? Díganme si sí o si no. ¿Sí? Dijera el pastor, si no me regreso. Entonces dice, hay otro versículo, no lo traigo, donde dice, nadie diga que el que tienta, que es tentado por Dios, porque Dios no prueba a nadie. Dios es diferente, nos redarguye con la palabra. No traigo ese tema. Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Otra versión dice, no toques su vida. No toques su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Bien contento él, porque pensaba más bien, que iba, que iba a renegar. Ahora fíjate bien lo que te voy a decir. El trono de Dios es el lugar santísimo. Allá arriba, el trono de Dios, el lugar santísimo. No santo, santísimo, porque Él está ahí. Entonces, ¿por qué permitió Dios que Satanás se presentara delante de Él? Satanás es un ser inmundo. ¿Cómo permitió Dios que Satanás llegase ahí delante de Él junto con los demás? Te voy a decir por qué. Satanás pudo presentarse ante Dios porque Adán había renunciado a su lugar. Cuando dobló su rodilla ante Satanás en el jardín del Edén, ya lo vimos hace un momento, en Génesis 3, renuncia y ahora él toma su lugar, el enemigo. ¿Recuerdas que Dios se paseaba en el huerto con Adán? Pues ahora se lo entrega al enemigo, dobla su rodilla delante de él, desobedece y es expulsado. Y ahora Satanás es el que dice, Él me entregó todo a mí. Y por eso Él tenía acceso de poder entrar en ese entonces, ahorita vamos a ver cómo ya no, al lugar santísimo. Así que Satanás tenía derecho, por lo que hizo Adán, de tomar el lugar de Adán y presentarse ante Dios. Por eso le permitió, por la falta de Adán. Pero gloria sea a Dios, la Biblia llama, ¿cuántos saben que Jesús es el último Adán? ¿Habías escuchado eso antes? Adán, el que comió del fruto, y después hubo un segundo y último Adán. La Biblia llama que es Jesús. ¿Lo sabías, iglesia? No sé si lo sabías. Jesús es el segundo Adán, pero no me lo creas a mí. Primera de Corintios 15:45. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Te recuerdo que era un ser que no iba a morir, pero cuando desobedeció, viviente, en un futuro morirá. Se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, ahí está lo que te quería decir, el último Adán, es decir, Cristo, a lo que había renunciado Adán, Cristo vino y lo volvió a tomar. Por eso se le llama el segundo y el último Adán. Es decir, Cristo es un espíritu que da vida. Amén. Nuestro último Adán es Cristo. Adán iba a reinar, no iba a morir, no iba a sudar, no se iba a preocupar ni nada. Y como renuncia, se lo entrega todo a Satanás, llega Jesús, por eso es el último Adán. Recupera todo lo que
Adán le había entregado a Satanás. ¿Me explico, iglesia? Disculpen un poco, gloria a Dios. Entonces nuestro último Adán vino a dar vida. Jesús llegó y roció su sangre. Y su sangre salpicada ha limpiado todas las cosas. Su sangre rociada, su sangre salpicada allá en el lugar santísimo, en las cosas del cielo. Y lo vamos a ver en Hebreos 9, verso 22 al 24. Ahí está, aquí está la clave. ¿Por qué Satanás ya no puede llegar a acusarnos? Como cuando estaba con Job, que tenía acceso. Ya no, por el segundo Adán, por el último Adán. Le quitó todo, lo desarmó. Le dijo, ¿sabes qué? Yo vine a rescatar lo que se había perdido. Tú ya no puedes entrar allá. Aquí está. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. ¿Tú recuerdas? No había sacrificio, redención de pecados que cubrían los pecados solamente con sangre. Casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era necesario la sangre de los animalitos. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, el tabernáculo que había terrenalmente, aquí dice, eran copias de las cosas del cielo. Ese tabernáculo que estaba aquí era una copia de donde está el Padre, el lugar santísimo. Debían ser purificados mediante la sangre de animales aquí. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a un animalito, a la sangre de los animales. O sea, ocupábamos alguien superior que un animalito, o sea, a Jesús. Pues Cristo, ahí está, con esto hasta podíamos terminar, ya casi, pero todavía no. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho de manos humanas, que era solo una copia del verdadero, el verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo. Otra vez, fíjate bien, Él entró en el cielo mismo, donde un día Satanás se paró y acusó a Job y acusó no sé cuántos, solo que la Biblia solo registra a Job en ese tiempo. Ahí lo que pasó, dice, entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Amén. Me explico, ahora Él puede entrar porque Él derramó su sangre. Verso 9, 24. Dejamos ese versículo en pantalla. Su sangre ha limpiado y ha redimido el lugar donde Satanás se paró y caminó. La sangre de Jesús es ácido, literal, para un demonio. La sangre de Jesús está rociada. Ya no puede Satanás llegar y entrar. Ese camino que recorrió para acusar a Job y a no sé cuántos más, hoy hay sangre derramada de tu cordero, de mi cordero, y ya no tiene acceso. Ya no puede. Limpió, dice la palabra, limpió el camino donde el enemigo se había parado delante de Dios. Por lo tanto, no queda ningún lugar en el cielo para Satanás. Ninguno, ningún lugar. Ya no. Antes sí podía, hoy no puede, iglesia. Hoy no puede parar y acusarte y decirte, ¿sabes qué? Lupita hizo esto y esto y esto y lo otro. Ya no puede. Lo sigue haciendo, pero ahorita te voy a decir de qué forma. No puede hacerlo ya. Él no puede venir más ante Dios para acusarte. No puede. Te lo acabo de comprobar, lo acabamos de ver, que la sangre de Jesús está rociada, limpió ese camino. Y Él no puede entrar ahí. Hace muchos años yo tuve un sueño, rápidamente lo contaré, y ya lo he contado, donde yo veía varios demonios en forma de perro. Recuerdo que estaban como a la altura, habían varias, así estaba como en un cuadro y yo estaba en medio, y no lo voy a hacer muy largo. Cuando de repente vi cómo iban saliendo perros, pero yo sabía que eran demonios. En mi interior yo sabía que eran demonios. Y ellos cada vez se estaban acercando. De hecho, en el sueño yo en un momento pensé, se me van a aventar, van a aventarse y pues no sé qué va a pasar, ¿verdad? Son demonios. Entonces yo recuerdo que yo escuché una voz que me dijo, mi sangre es poderosa, usa mi sangre.
Al instante, en cuanto yo volteo y digo la sangre de Jesús sobre ustedes en su contra, ellos empezaron como cuando tú echas ácido y se empieza a deshacer algo. El ácido deshace. Y ellos se iban y empezaron a aullar uno a uno. La sangre del Cordero es suficiente. La sangre del Cordero es más poderosa de lo que tú y yo imaginamos. Y pocas veces echamos mano de ese poder que tenemos. Tan grande la sangre de Jesús que está rociada allá con el Padre. Cuando Él, nuestro abogado que está a la derecha, y cometemos un pecado, Jesús dice, Padre, ahí está mi sangre, ahí está mi sangre. Recuerda que aquí no es que a Dios se le olvide, es un decir, ahí está la sangre, yo redimí a tu pueblo, Él aboga por nosotros. Amén. Entonces, el enemigo ya no tiene acceso de entrar al cielo a acusarte. ¿Quién entonces está en presencia de Dios hoy? Dímelo, iglesia. Si Satanás ya no puede, bendito sea el Cordero. ¿Quién está ahí con nosotros? ¿Quién está en lugar de Él? ¿Quién está ahí? Jesús. Él está ahí para nosotros. Y lo vemos en Hebreos 9:24. Ahí está. Es el mismo. Por eso dije que lo dejáramos en pantallas. Pues Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro, a favor mío, a favor tuyo. Y puesto que Él ahora dice que está a favor nuestro, que Él está a nuestro favor, lo vemos en Romanos 8:34, nueva traducción viviente. Entonces, ahora que la sangre del Cordero está ahí, que el enemigo ya no puede presentarse ante Dios de ninguna manera, acusarnos, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Lo puedes leer en pantallas, iglesia? Entonces, ¿quién nos condenará? Contéstame. Nadie. Escucha esta prédica, anota estos versículos cuando venga en tu mente. Ahorita te voy a decir, si no puede, pero Él no se queda quieto, te voy a decir, si no te puede ir a acusar allá, usa otra estrategia, misma que será descubierta esta mañana. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, ya no. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en un lugar de honor, a la derecha, e intercede por nosotros. Pecó, Señor, es que mira, otra vez la regó fulano de tal. Ella se siente así, Padre, ahí está la sangre que derramé. Cuando ella se equivoca, cuando él se equivoca, ahí está la sangre. Y el Padre dice sí. No puedes perder el caso, iglesia. Jesús es el mejor abogado y Dios el más justo juez. Tu caso está ganado. ¿Quién dice amén? Amén, está ganado. Pastora, pero mi pecado es bien grande. No es más grande que la gracia. No es más grande que la gracia. Amén. Así que olvídate ya de lo que le pasó a Job te pueda pasar a ti. Ya no. ¿Sabes que Job anhelaba? La verdad es que ciertamente ya estamos bajo un mejor pacto. Definitivamente. Job anhelaba un mediador. Tú y yo lo tenemos. Y a veces decimos, Señor, eso, pero yo soy tu mediador, yo soy tu consolador, yo soy el que estoy contigo, yo soy tu príncipe de paz, tenemos un mediador y se nos olvida. Y Job anhelaba tener un mediador y lo vemos Job 9:33. ¿Sabes que Job anhelaba tener el mediador, pero no tenía ninguno? Lo tenemos en nuevo, ahí está. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, anhelaba Job. Si tan solo hubiera un mediador. Y no había. El sueño de Job es nuestra realidad hoy. Amén. Es hoy. Tenemos a Jesús como nuestro mediador, intercediendo por nosotros. Primera de Timoteo 2:5, nueva traducción viviente.
Pues hay un solo Dios, no hay muchos. Bueno, hay muchos que se llaman dioses, pero un solo Dios, el Jehová de los ejércitos. Pues hay un solo Dios. Los demás se hacen llamar Dios, pero esos no son. Un solo Dios. ¿Y un solo qué? Hay un solo mediador, y es Cristo, y está a favor de nosotros, que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre de Cristo Jesús. No hay otro mediador. Cuando yo les digo, ¿alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón? Me gusta cuando les digo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Porque hay personas que aceptan a Jesús, pero también siguen a Buda. Yo me los he encontrado, han platicado conmigo, me consta. No, es que sabes que Buda también tiene buenos, ¿cómo se llama? Proverbios. Un proverbio chino. Es que sabes que, y mencionan gente que nunca en mi vida había oído, deidades, demonios, al fin de cuentas. Por eso solo tenemos un único y suficiente. No necesito más, no necesitas más. Y me quedé en un solo mediador, y es el nombre de Cristo Jesús. No hay más. Sin embargo, ahí vamos a la parte que, entonces, como Satanás ya no puede entrar allá, no tiene acceso ni de chiste, ni en sus sueños. Sin embargo, como el diablo ya no puede presentarse ante Dios, viene a nosotros, viene a ti y a mí, aquí en la tierra, y nos acusa. Te voy a decir con qué, con la conciencia. Si pudiera, iba y decía, fíjate que tu sierva Lupita va a predicar, ¿y qué crees? Ni sabes lo que hizo anoche, ni les voy a decir, no hice nada malo, es un decir, nada más, pero bueno, sí, regañé a Isra porque llegó tarde y salí mal con él, pero ya nos reconciliamos. Pero sí, y sí, pero si te acusa con la conciencia, ahí es donde, acuérdate, el campo de batalla es aquí, en la conciencia. Su mejor herramienta, escúchalo bien, iglesia, es el engaño. Su mejor herramienta es el engaño. ¿Qué pasa con las personas que son atraídas por el mismo sexo? No tengo nada en contra de ellas, se le ama, se les quiere, son bienvenidos aquí y todos. Pero les dice, no importa mientras haya amor, no importa que sea el mismo sexo, los engaña. O ¿sabes qué? La verdad es que no sirves para liderar una iglesia, nos engaña a todos. ¿Sabes qué? Tu matrimonio, la verdad es que tu esposo llega tarde. Si te has fijado, te engaña, nos engaña. Tu hijo nunca va a llegar a hacer nada, te engaña, te miente, padre de mentira. Eso es todo lo que puede hacer. Y es aquí el campo de batalla. No fuera aquí tal vez si tuviera acceso a acusarnos allá, pero ya no puede entrar. Por eso su herramienta es el engaño, porque no tiene poder real, ya no tiene poder real. Sí se le entregó cuando Adán pecó, pero Jesús se lo arrebató. Y aquí viene Colosenses 2:15. Y despojando, ya no tiene poder real, fíjate bien, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, pero Nueva Traducción Viviente. De esta manera desarmó, como cuando se enfrentan dos, ¿no? El policía y un ladrón, y el ladrón queda desarmado, ¿no? O sea, no queda desarmado de que ya no tiene con qué pelear. Así él no tiene con qué pelear, solamente habla, susurra, te engaña, es todo cuanto puede hacer. Y el poder que nosotros le damos es cuando le creemos, cuando creemos esos pensamientos que vienen de él. De esta manera desarmó a los gobernantes, al diablo pues, y a los usachichincles, y a las autoridades espirituales, los avergonzó. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado? Qué cosa fea, se siente feo. Pues así, los avergonzó públicamente. Ahora imagínate, públicamente es más penoso. Pues públicamente, los avergonzó públicamente con su victoria. ¿Dónde? Sobre ellos en la cruz. ¿Alguien puede decir amén? No tiene poder. No tiene poder solamente el de hablar y susurrar y engañarte y que caigas. Es la única. Ya no puede tener acceso al Padre. Tiene que engañarte, es lo único, para que pienses que Dios está en tu contra
y que está enojado contigo por lo que le has fallado, que tu enfermedad, que la pobreza, que el castigo de Dios es por tus pecados. Y estás así por esto y por lo otro y por aquello. Y no vas a poder predicar porque ayer te enojaste con tu hijo y le dijiste que no iba a volver a salir, que le ibas a quitar el celular, en mi caso de anoche, y que si vuelve a llegar, que no sé qué tanto. Así no vas a poder hacer, no, es la única estrategia. Iglesia, hermanos, hermanas, mujeres, hombres que estamos aquí, que nos están viendo, no caigamos más en las mentiras del diablo, en el engaño, porque solo lo que puede hacer es engañar. Iglesia, yo te pregunto, si es Dios quien te justifica, nadie puede acusarte. Dios me justificó, como perdonó y no condenó a la mujer encontrada en adulterio. Él la podía haber juzgado y la perdonó. Entonces nosotros mismos, si Él nos justifica, nadie puede acusarte, nadie. Satanás ya no puede presentarse ante Dios para acusarte, gloria a Dios, no puede. En cambio, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ya no me puede acusar, ya no puede estar. Lo vemos en Hebreos 4:16, nueva traducción viviente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Pero es que me equivoqué, pero es que hice esto, hice el otro. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Lo he dicho otra vez, dice trono de juicio, ¿verdad que no dice trono de juicio? Aunque hayas equivocado. Es gracia, ¿por qué es gracia? Porque la ocupo. ¿Por qué es gracia? Porque no la merezco. Fallé, pues sí, no la merezco. Pues por eso dice, confiadamente, acerquémonos con toda confianza. No dice con poquita confianza o ahí más o menos me acerco. Con toda confianza al trono de la gracia, no de juicio, de gracia, de nuestro Dios. ¿Qué vamos a recibir allí? Misericordia. Pero no lo merezco, por eso se llama misericordia, porque no la mereces ni la merezco. Es que fallé, por eso acércate confiadamente, porque ocupas misericordia. Quien no ha cometido un error, pues no ocupa la misericordia como en ese momento nosotros, ¿no? Entonces yo sí la necesito. El enemigo quiere hacerte creer, no vayas, pecaste. No, Dios te dice, ven confiadamente. Es que fallé, ocupas misericordia, ven, aquí estoy para darte misericordia. Dice, y encontraremos la gracia que nos ayudará. ¿Cuándo nos ayuda la gracia, iglesia? Ahí lo dice, cuando más lo necesitamos. ¿Y cuándo es cuando más lo necesitamos? Cuando nos equivocamos, cuando fallamos. No te condena, te dice, ven, te voy a dar misericordia, no la merezco, por eso ven, porque no la mereces, te voy a dar la gracia. ¿Cuándo? Cuando más la necesito. Cuando tengo tristeza, cuando fallé, cuando me equivoqué. Cuando más la necesitamos. Así que el diablo está desarmado, iglesia. No tiene poder y autoridad, ni suerte ni parte en nosotros. Acerquémonos confiadamente. Ese versículo está exacto para cuando una persona nos sentimos en condenación porque fallamos. No, dice, entra confiadamente a mi trono de gracia, no de juicio, de gracia. Y vas a encontrar ayuda para el oportuno socorro. Amén. Para cuando más lo necesitamos. ¿Cuándo lo más necesitamos? Pues cuando fallamos. La bendita y poderosa sangre de Jesús nos ha dado una posición perfecta. Otra vez, la bendita y poderosa sangre de Jesús nos ha dado una posición correcta en la presencia de Dios. Romanos 8:23, nuestro último versículo. Ahí está, para terminar. ¿Quién se atreve a acusarnos? A nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí. Nadie. Porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. ¿Quién te puede acusar, iglesia? Contéstame, iglesia, ¿quién te puede acusar? Nadie te puede acusar. Te equivocaste, ve al trono de la gracia, donde recibirás misericordia y gracia para el oportuno socorro, para cuando más lo necesitamos, cuando nos equivocamos.
Iglesia, si es Dios quien te justifica, ¿quién puede acusarte? Que no te importe, que el enemigo te susurre, ¿ves que esto y lo otro y aquello? Y de seguro traes la presión así porque estás en esto y en lo otro. ¿O qué habrás hecho? ¿Sabes qué? Voy al trono de la gracia, porque lo necesito. Y confiadamente, dice el Señor, no dice, pues acércate. Y ahí vamos a valorar entre si te ayudo o no te ayudo. No, Él es la gracia. Jesús desarmó, la alabanza por favor. Jesús desarmó literalmente las fuerzas demoníacas que usa el enemigo para condenarnos. Pero no tienen más poder cuando elegimos vivir bajo la gracia. ¿Puedes darle un aplauso a tu libertador? Ya no hay condenación. Ya no hay condenación para ti, iglesia. La gracia está sobre ti, sobre mí. Satanás ya no puede presentarse, lo único que es hacerte es susurrar, nada más. Pero ve al trono de la gracia. Padre, necesito de tu perdón, necesito que me escuchen, necesito, Señor. Y ahí encuentras gracia y misericordia. No estoy hablando, fíjate bien, no estoy hablando de que deliberadamente peques, que deliberadamente digas, pues vamos a hacer y volver. Total, voy al trono de la gracia. No, con Dios no se juega. Dios sabe si es intencional o no, ya lo he dicho. No abuses de la gracia. De toda palabra ociosa daremos cuenta. Así que, pero todos nos equivocamos, sí, Dios sabe y tenemos un abogado. Pero no es, ¿puedes ponerte de pie, iglesia, por favor? Ya no hay ninguna condenación, ya no existe, no hay. Vamos a entonar un canto. Si a ti te place levantar las manos, fíjate que yo veo iglesias donde las manos están levantadas y se pierden en adoración. Y digo, Señor, ¿cómo me gustaría ver que Rema hiciera lo mismo? Si a mí me gustaría, ¿te imaginas al Padre? La Biblia dice, levantad manos santas. Es que no tengo ganas, es que no te preguntas si tienes ganas. La Biblia dice, levantad manos santas. Y todos somos santos por lo que hizo Jesús. Es individual, es independiente, es cada quien, pero al Señor le place, es agradable ante Él. ¿Y cómo no agradecerle si nos ha libertado, si nos ha dado redención? Si el enemigo una vez podía entrar allá, Jesús con su sangre limpió ese lugar también. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor, por siempre. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Señor, por ser nuestro oportuno socorro, Señor, en las tribulaciones. Puedes tomar tu lugar, iglesia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que nos habló esta mañana? Que si tenías tiempo batallando con algún tipo de condenación, que tomaste alcohol, que hiciste, que volviste, Él no te condena. Ve al lugar, a ese lugar donde no hay condenación, al trono de la gracia, cuando más lo ocupamos. Sabes que el enemigo te engaña diciendo, ¿cómo te vas a acercar? Si acabas de hacer esto, acabas de hacer lo otro, con más razón, necesito entrar al trono de la gracia. Es cuando más lo ocupamos. No dije que no lo ocupáramos siempre, cuando más. Para el oportuno socorro, oportuno socorro. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, una vez más estamos agradecidos, Señor, por suplir todas nuestras necesidades, Señor, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Multiplica, Señor, al 100 por 1, Señor, como dice tu palabra, Dios. Que mis hermanos, Señor, tengan un buen trabajo, Señor. Que la cosecha, Señor, de su siembra, Señor, se vea reflejada, Señor, a más del 100 por 1, Señor. Gracias por tener cuidado hoy y siempre de tu iglesia, de tu familia, de la familia en Cristo, Señor, de tu familia. Gracias, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad. Amén y amén. Bueno, mientras pasan a recoger las ofrendas, te recuerdo que tenemos talento. Quien guste quedarse, y si alguna persona dice, no cuento con el recurso, tú no te preocupes, tú acércate, que los hermanos de ahí, que están sirviendo la comida, ellos tienen instrucciones de que no se cobra a nadie que no obtenga en este momento para cubrir los alimentos.
Bueno, nuestros servicios te los recuerdo. Seguimos invitando miércoles. Este miércoles fuimos más. Miércoles 6 de la tarde. Haz un tiempo para venir a reunirte. 6 de la tarde oración. Miércoles 6 de la tarde oración y nuestra prédica. Y el domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde también. Si alguien quiere repetir el servicio, ¿por qué no? Aquí te esperamos también en la tarde. Quien guste. Y ya te recuerdo que si alguien gusta, también tenemos, ya estamos ensayando, ya tengo rato anunciando lo mismo, pero ya están practicando la batería, ya prontamente hay 2 personas, están en clases. Pero si alguien gusta añadirse, pues vente, de verdad, te animo a que te vengas. Tenemos reuniones de jóvenes de 4 a 6 y de 6 en adelante la alabanza, ¿verdad? Sería por lo pronto todos los anuncios. Te recuerdo que también ya tenemos en vista y la invitación a las personas para el aniversario. Ya estamos trabajando en esto porque el tiempo se va. Ya se acaba febrero y todavía trae 28, o sea, más rápido. Así que ya estamos programando y alistándonos y viendo todos los detalles para el aniversario. Antes de eso tenemos otros eventos que son sorpresa y también confirmación de una persona que viene, probablemente sea en el mes de mayo. Está haciendo su agenda, una persona, te va a gustar conocerla, Por sus frutos se conoce el árbol. Y aquí en el púlpito, en Rema, tratamos de tener cuidado de quién va a predicar. Hacemos todo lo posible para que sea solo palabra de Dios y será. También viene el 10 de mayo, que no falta mucho, iglesia, marzo, abril y mayo. Las mujeres, las mamás, ya saben que tenemos nuestro evento, ¿se acuerdan? Eventos, regalos, convivio. Mujeres, amén. Amén, amén, así es. Casa llena ese día. Me gustaría que fuera siempre. Bueno, vamos a levantarnos, vamos a quedar despedidos. Te pido te pongas de pie. Una disculpa porque pensé que sí me pasé del tiempo. Dios permita que sea de beneficio. Amén. Levantamos si gustas tus manos y decimos: que la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti viviendo en la libertad de toda condenación. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios.